Reus, Filosofía para principiantes, de Platón hasta hace rato. Reus, Filosofía para principiantes, de Platón hasta hace rato. ¿Qué cosa rara es la filosofía? La filosofía es el arte de cerrar los ojos y abrir la mente. Filosofía es la búsqueda de las grandes preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida esta. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién quién o qué me puso en este mundo y para qué? ¿A qué le tiras cuando sueñas? La filosofía, del griego philos, amor, sofía, sabiduría. Amor a la sabiduría no es otra cosa que el intento del hombre por saber, por explicarse en uso de razón su situación en el universo. Rodeado en el principio de oscuridad, ignorante respecto a todo, temeroso de todo lo que rodeaba, el ser humano le fue perdiendo el miedo a las cosas en cuanto empezó a razonar. ¿Por qué a veces hace frío y a veces hace calor? Para que tengamos de qué platicar, Timbuktu. Antes de razonar, el hombre se encerró en las explicaciones mágicas y esotéricas secretas, en tabúes rituales y tribales, para, en tabúes rituales y tribales, en explicarse todo a los, en explicarse todo en base a los llamados mitos. Así de la mente del hombre nacieron toda clase de monstruos, superbestias, superhombres, llenos de poderes y capaces de hacer llover llenos de poderes y capaces de hacer llover, de lanzar truenos y relámpagos, de hacer temblar la tierra o devorar a la gente, dueños del mundo y el universo desconocido. El sol es un gigantesco dragón que escupe fuego, y la tierra está encima de una tortuga tamaño caguama, anoche lo soñé. Hoy la mitología nos hace reír o nos sirve para contarla a los niños como hermosos cuentos, pero para los hombres primitivos la mitología era la única verdad para explicarse todas las cosas misteriosas, aunque lo sigue siendo hoy para muchos. Y sólo cuando el hombre empezó a razonar sobre las contradicciones existentes en los mitos y ver más allá de su fantasía, es decir, cuando dejó de pensar mitológicamente y empezó a hacerlo lógicamente, fue que nació la filosofía. ¿Cuándo fue eso? Nadie lo sabe. Pero se cree que la filosofía tiene más de 2500 años de existir y ser practicada. ¿Por qué solo 2500 si el hombre lleva mucho tiempo ¿Por qué solo 2500 si el hombre lleva mucho más tiempo sobre la Tierra? Porque se refieren solo a la filosofía occidental. En realidad, en Occidente existe un desconocimiento casi absoluto y medio despectivo hacia la filosofía oriental. Oriente es lo abstracto, Occidente lo concreto. Occidente ha buscado siempre explicarse lo material de este mundo. Oriente, en cambio, busca la parte espiritual. Digamos que Occidente se queda en este mundo y el Oriente busca lo que está más allá de este mundo. Entonces, ¿hay dos clases de filosofía? En efecto, tenemos dos grandes corrientes filosóficas en el mundo, la oriental y la occidental. Y además, dentro de la filosofía occidental también existen dos grandes escuelas, la idealista y la materialista. O sea, o sea, la que explica todo con argumentos de tipo religioso, la idealista, y la que explica todo con argumentos científicos, la materialista. En este libro vamos a tratar de ver un poco de esas dos escuelas sin inclinarnos hacia ninguna de ellas. ¿Y también de filosofía oriental? También, pero no del todo. Únicamente veremos la filosofía occidental y dentro de ella las escuelas filosóficas que han sido influenciadas por aquellas corrientes orientales provenientes de la India, China y el cercano Oriente, o sea, las de tipo idealista. En este primer libro dado, lo extenso
En este primer libro, dado lo extenso del tema, la filosofía a tratar llega hasta Jesucristo, o sea, lo que podemos llamar filosofía precristiana. Incluido Jesús, que también dio mucho que hablar como filósofo, el filósofo del amor, crucificado por los filósofos del odio. ¿Nos arrancamos con los griegos? Momentito, antes queremos decir algo muy importante sobre el libro. Uno, es que este no es un libro para especialistas, sino para principiantes. Dos, aunque se ha tratado de que el lenguaje usado aquí sea el más sencillo y accesible a todo el mundo, recomendamos que se lea con toda calma, tratando de entender el sentido de cada palabra. 3. Abra su mente, no se quede en lo que usted ya sabe, acepte y razone las cosas aunque choquen con lo que usted ya crea. Esto va para los que creen en los dogmas, marxistas o de los otros. Empezamos con los griegos. Tales, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, Xenófanes, Parménides, Empedocles, Anaxágoras. Sí, Tales, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, Xenófanes, Parménides, Empédocles, Anaxágoras, Protágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Zenón. Mileto era el centro mercantil más próspero de la costa jónica del Asia Menor, puerto que comerciaba con todos los países conocidos en el siglo VI anterior a nuestra era. En Mileto, como en toda Grecia, florecían las artes y las ciencias, y el ambiente favorecía a los hombres dedicados a preguntarse los porqué de su existencia. Tales, padre de la filosofía griega. Tales de Mileto fue un rico mercader y astrónomo que a ratos se dedicaba a estudiar matemáticas y física y la naturaleza. Contrario a los ricos mercaderes de hoy que se dedican solo a perder el tiempo. Del tal Tales se cuenta que una noche por estar viendo las estrellas se cayó a un pozo de donde lo rescató su criada, todo mojado y golpeado. La profundidad del pozo no se compara a la de los cielos, La profundidad del pozo no se compara a la de los cielos, voto a Zeus. Al parecer, Tales estaba intrigado por conocer el origen de todo, de dónde surgió todo y de qué está hecho y cómo se hizo, por qué se mueve el mar. Al observar y estudiar el agua en sus tres estados, líquido, sólido, hielo y gaseoso, el distraído Tales llegó a una conclusión. Todo procede del agua. Al fijar Tales al agua como origen de la vida y del cosmos, estaba poniendo las bases de la filosofía materialista. Todo tiene un principio en la materia. El mundo se apoya en el agua y las estrellas y el sol. Tales está loquito. ¿Por qué piensas así, Tales? Todo tiene humedad y lo caliente nace y subsiste a través de lo húmedo. Aquello de lo que algo nace es su origen. Pero por lo que parece, ni él se convenció de su teoría porque poco después sacó otra. Todo está lleno de dioses. ¡Qué contradicción! Así, don Tales de Mileto puso las bases de las dos corrientes filosóficas que hasta hoy tratan de explicarse el mundo. La materialista, la realidad es pura materia, y la idealista, la realidad es solo vida divina. Esa aparente contradicción en Tales no es tal. Cuando Tales habló del agua pensaba que todos los seres vivos nacen rodeados de agua y viven sin dejar de beberla. Yo no. Y al mismo tiempo pensaba en el agua como elemento lleno de vida, es decir, de divinidad, de un elemento creador y dador de vida. ¿Y quiénes dan la vida sino los dioses? O sea, don Tales era idealista. Así es, Tales trató de decir que detrás de la realidad material está lo divino, que detrás de lo perecedero está lo eterno. Anaximandro, su discípulo, llegó más lejos al decir, lo finito solo puede nacer de lo infinito. ¿Cierto?
De casi todos estos primeros filósofos no se han encontrado textos por ellos escritos, sino más bien escritos de otros refiriéndose a ellos, ya que estaban muertos. Tales de Mileto, 624 a 548 a.C. Aristóteles escribió sobre Tales y su pensamiento. Los más de los primeros filósofos pensaron que los únicos principios de todas las cosas eran los que son de índole material, pues afirman que aquello de que constan todos los entes y el último elemento en que se resuelven al corromperse subsistiendo la sustancia, pero cambiando en las afecciones, es el elemento y principio de los entes, y por eso piensan que nada nace ni perece, ya que tal naturaleza se conserva siempre, de la misma manera que tampoco decimos que Sócrates llega a ser sin más cuando llega a ser hermoso o músico, ni que perece cuando pierde esas maneras de ser, ya que permanece el sujeto Sócrates mismo. Así ninguno de los entes se genera ni corrompe, pues dicen que siempre hay alguna naturaleza, una múltiple de la cual se originan las demás cosas, permaneciendo ella. En cuanto al número y a la especie de tal principio, no dicen todos lo mismo, sino que Tales, el iniciador de tal filosofía, afirma que es el agua, por lo que también declara que la tierra flota sobre el agua, llegando tal vez a formar dicha opinión por ver que el elemento de todas las cosas es húmedo y que el calor mínimo surge de la humedad y que de ella vive. El principio de todas las cosas es aquello donde nacen. De ahí vino a formar esa opinión y el hecho de que las semillas de todas las cosas tienen naturaleza húmeda y el agua es el principio natural de las cosas húmedas. ¿Sí? Otros dicen que la tierra descansa sobre el agua. Esa es la opinión más antigua que se nos ha transmitido y que dicen que sostuvo Tales de Mileto, a saber que la tierra permanece porque flota como un leño o cosa parecida. Los filósofos antiguos, Clemente Fernández. Sentencias atribuidas a Tales de Mileto. No trabajes por ser bello de rostro, sé más bien bello de obra. No te enriquezcas con malas artes. El placer supremo es obtener lo que se anhela. Triste es la, triste es la ociosidad, dañosa la intemperancia, pesada la ignorancia. Ni aun siendo rico te entregues al ocio. Enseña y aprende lo mejor. No te traicionen tus propias palabras ante los que en ti confían. No dudes en mimar a tus padres y no tomes de ellos lo vil, sino lo bueno. Sea tu oráculo la mesura, no creas a todos y al gobernar, gobiérnate primero a ti mismo. Opiniones de contemporáneos de Anaxímenes. Anaxímenes y Diógenes hacen al aire, más bien Anaxímenes y Diógenes hacen al aire más bien que al agua, el principio de todo. O sea, hacen que el aire es más bien que el agua, el principio de todo. Aristóteles. Anaxímenes dice que la naturaleza sustante es una e infinita, a la que llaman aire, y que se diferencia en sustancias por rarefacción y condensación. Teofrasto. En su estado natural, el aire es invisible, pero el frío, el calor, la humedad e incluso el movimiento lo hace visible. En su estado natural, el aire es invisible, pero el frío, el calor, la humedad e incluso el movimiento lo hacen visible. Anaximandro, 611 a 547 a.C. Su contemporáneo Simplicio escribió de él con estas palabras: Anaximandro dijo que el principio y el elemento de las cosas era lo eterno, de donde los seres tienen su origen. Ahí surge su corrupción necesariamente, pues las cosas mismas se hacen justicia mutuamente por sus culpas, según el orden del tiempo. Dijo que el principio y el Dijo que el principio y elemento de las cosas era lo eterno, siendo el primero en designar ese principio, y lo llama tal no al agua ni a ningún otro de los llamados elementos, sino a otra naturaleza indeterminada de la cual proceden todos los cielos y los mundos que hay en ellos. Mapa terrestre hecho por Anaximandro. Anaximandro fue el primer evolucionista al teorizar que la naturaleza se va transformando de estados simples a determinados. Se le adelantó a Darwin.
Anaximandro, todo un sabio demasiado para su tiempo, pensaba que la tierra flotaba en el espacio, que todas las criaturas habían salido del mar y que el hombre había evolucionado de los peces. Sí, es lo que estamos pensando, que Anaximandro fue el primer evolucionista al teorizar que la naturaleza se va transformando de estados simples a determinados. Se le adelantó a Darwin. Otro vecino de Mileto y amigo de Tales propuso otra teoría. No se sabe si para llevarle la contraria a Tales o si de buena fe. La sustancia base del universo es el aire. La vida está en el aire. Si no lo respiramos, nos morimos. Anaxímenes. No me quedo con lo que dijo Tales y Anaximandro. El origen de las cosas es lo interminable. No obstante, al mismo tiempo que reciben la existencia, las cosas llevan consigo la necesidad de morir, ya que necesitan dejar lugar a lo nuevo por nacer. En eso estaban cuando llegaron los persas, 545 a.C., y conquistaron la Jonia, lo que hizo emigrar a los filósofos a Grecia y al sur de Italia. Fue cuando se asomó Pitágoras. A Pitágoras se lo conoce especialmente por su tabla de Pitágoras, pero se olvida su papel como filósofo y fundador de los cultos secretos llamados los misterios órficos. El misterio órfico, de Orfeo, poeta y filósofo que influyó mucho en Pitágoras, era la base de una especie de hermandad escuela donde los estudiantes vivían como monjes practicando el vegetarismo, la abstención sexual, compartiendo los bienes y estudiando los principios matemáticos y esotéricos. ¿Y en qué creían los pitagóricos? Creían en la encarnación, transmigración del alma de una forma corpórea a otra y predicaban que el principio primero de todas las cosas era un número. Por ende, la salud era resultado de una apropiada relación matemática en el cuerpo humano. One, two, three. Todo en el universo, y el hombre forma parte de él, son matemáticas. Hay un principio absoluto, el uno, la divinidad, exterior al tiempo y al espacio, principio que contiene en esencia todos los seres y todas las cosas, verdadera fuente eterna de vida. Eso decía Pitágoras, designando al dos la dualidad de la naturaleza, día y noche, frío y calor, masculino y femenino, vida y muerte, derecho e izquierdo, etc. Pitágoras fue más que nada un iniciado en la magia, estudió en Egipto y su filosofía tiene bases esotéricas, de ahí su idea de que los números tienen un carácter sagrado y secreto. La ciencia moderna vino a dar la razón a Pitágoras en cuanto a la creación matemática del universo, del mundo y del ser, del mundo animal, vegetal y mineral. El número está en la raíz de todo lo que existe. ¿Y quién sino una mente superior iba a ser capaz de crearlo todo en forma tan perfecta y matemática? Solo el número uno. Sin embargo, no todo era matemáticas en la cesera de don Pitágoras. El aspecto moral de su enseñanza, poco conocido en las escuelas, consta de estas siete máximas siete. Castiga con serenidad tu hijo culpable de la muerte de un animal, así sea un insecto. El homicidio se inicia así. La felicidad consiste en estar de acuerdo consigo mismo. Sé sobrio. En un cuerpo muy grueso enflaquece el alma. No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. No des la mano enseguida, en la duda abstente. Las mujeres son débiles porque ellas no cuentan más que con el corazón para sostenerse y el corazón es frágil. Perdónalo todo a los demás y tú no te perdones nada. No aspires jamás a la vanidad de ser rico, contribuirías a que hubiese pobres. Por cierto, y para que no se crea que Pitágoras solo era un genio místico,
Él fue el primero en declarar que la Tierra no era el centro del universo, sino uno de tantos planetas habitados alrededor de un punto central, el Sol. El mundo es pura armonía matemática, lo que tendría enorme influencia al futuro. Galileo dijo que el gran libro de la naturaleza se escribió con matemáticas y el gran Einstein diría luego, Dios no jugó a los dados. Así es el mundo. Bueno, aquí sí se le pasó la mano. Dodecaedro. El teorema de Pitágoras. Si los sabios de Mileto fueron dispersados por la invasión persa, la escuela y comuna de don Pitágoras fue destruida por los enfurecidos habitantes de Crotona, que lo acusaron de hereje, loco y degenerado. Pero no hay mal que por bien no venga. La dispersión de los genios miembros de la comuna de Crotona permitió que sus ideas y conocimientos fueran llevados a toda Grecia, aunque ya sin toda la onda mística y metafísica que caracterizó a los pitagóricos. Pero el gran Pitágoras fue el primero que habló en Occidente de la inmortalidad del espíritu y la reencarnación. Pero vamos a seguirle con otros filósofos griegos, digo. Xenófanes, poeta y cantor, vagó por 60 años por Grecia, predicando que la única sustancia de la naturaleza era un Dios omnipotente e inmutable. En cambio, don Heráclito de Éfeso afirmaba que el fuego era el elemento del que todo ser se originaba. Al mismo tiempo, dijo que la única realidad permanente es el cambio. Todo en el universo lleva su antítesis. Cada cambio va acompañado de su signo contrario. Uy. Así como quien no quiere la cosa, llegamos ya a las dos corrientes de opinión que había en Grecia sobre el mundo. Los que creían que el mundo era eterno e inmutable y los que pensaban que estaba en movimiento y perecía. O dicho de otro modo, los que creían que el origen de todo era el espíritu de un Dios todopoderoso y los que creían que el origen de todo estaba en la materia, agua, aire, fuego, tierra. Y entonces, ¿cómo nació Dios? Y entonces, ¿cómo nació la materia? No se desespere antes de tiempo. Lo mismo se preguntaban los filósofos griegos, tratando de razonar, no solo de tener fe, y la razón les decía que necesariamente todo debía tener un principio. ¿Cuál era ese Dios? Sí, la razón me dice que alguien tuvo que haber... Sí, la razón me dice que alguien tuvo que hacer todo. Nada se hace de la nada. ¿Y ese alguien cómo se hizo entonces? ¿O ese algo, esa materia, cómo se hizo? Metamos en escena a otro griego, Parménides, que trae otra teoría esperando que no nos haga más bolas. El ser es lo que es, fuera del ser no hay nada. El ser es eterno, pues no puede provenir de nada y es inmóvil, pues no hay otra cosa que moverse. La sustancia cósmica, el ser, es una unidad eterna e inmutable, ajena al tiempo y al espacio. La razón solo admite la realidad de la inmutabilidad. Parménides inicia así la larga cadena de metafísicos que utilizan argumentos sobrenaturales, es decir, el idealismo puro, ¿no? Pues sí, al plantear la no existencia de Dios, sino la esencia de Dios, Parménides cierra la discusión al materialismo. Dios no existe, Dios es. Lo que existe es finito, pero lo que es no tiene ni principio ni fin. Y si hay algo o alguien que creó todo, no puede ser perecedero, debe ser eterno. Llámese Dios o energía o inteligencia o Rupertino. Otro notable filósofo y médico, Anaxágoras, es de la misma idea. Si las cosas en el universo están tan convenientemente dispuestas, debe ser por obra de una mente trascendente. Nous. Sin embargo, Anaxágoras
Fue condenado a muerte en Atenas por decir que el sol, que era un dios para los griegos, era solo una masa de piedra y fuego. Me condenan hace tiempo que la naturaleza nos ha condenado, tanto a ellos como a mí. En el polo opuesto a don Anaxágoras, en el polo opuesto a don Anaxágoras está Empédocles, que lanza la tesis de los cuatro elementos como componentes de todo. A estos cuatro elementos añadió la influencia de dos fuerzas que hacían que el universo se moviera en un ritmo de vida y muerte: el amor y la discordia. Las ideas de don Empédocles estaban bastante combinadas, pues al mismo tiempo sostenía la idea de que los hombres habían sido originalmente dioses expulsados a la tierra por algún acto de rebeldía, impureza o violencia. ¡Qué horror! Me han dicho que este planeta, que ese planeta Tierra es carísimo. Tras el, tras el fracaso de la invasión persa en el siglo V, por toda Grecia se extendió un fuerte movimiento intelectual que favoreció la democracia. Atenas se convirtió en el foco cultural que irradió ciencia y filosofía, arte y cultura a toda Grecia y a todos sus habitantes. Fue el siglo de Pericles, ejemplo de gobernante sabio y democrático, pero también y sobre todo fue el siglo de la razón y la sabiduría, y de Sócrates. Sócrates nació en Atenas hacia el año 470 a.C., hijo de un escultor y comadrona. Luchó como soldado, estudió y aprendió a leer y escribir, cosa rara en aquel tiempo, y se dedicó a leer a Anaxágoras y a otros filósofos anteriores. Como ya vimos un poco, los filósofos anteriores a Sócrates estuvieron dedicados a buscar los principios básicos del universo y no se habían preocupado del habitante del universo, el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Cómo debe de portarse el hombre? Sócrates, de quien Cicerón dijo que había bajado la filosofía del cielo a la tierra, estaba casado con la mujer más regañona, gritona y criticona del mundo, lo que lo obligó a pasarse la vida fuera del hogar, hablando y discutiendo con todo el mundo, criticando al gobierno, ironizando sobre las costumbres de la gente, obsesionado por una cosa: encontrar la verdad. Pero no es solo encontrar la verdad lo que preocupa al chafarrito. Debe también luchar contra una corriente de pseudofilosofía que ha surgido junto con la democracia: los sofistas, Pitágoras y Gorgias principalmente. La idea del hombre ideal se ha transformado en Grecia. Ya no es el guerrero, sino el que sabe, el buen ciudadano. En otras palabras, el político. Se trata de convencer más que de saber. Los sofistas, pues, no son una especie de profesores de la ciencia de hablar bien, de decir las cosas, aunque no sea verdad, y su clientela son los ricos que quieren hacer carrera política. No son pues filósofos, sino algo así como demagogos. Frente a ellos, Sócrates reclama el decir bien la verdad. El método utilizado por Sócrates para llegar a la verdad se conoce en filosofía como mayéutica, o sea, la pregunta. Salgo a la calle y al primero que encuentro lo acatarro con preguntas. El interés primordial de Sócrates era la moral, hallar la definición, el concepto claro de lo que era el amor, la bondad, la justicia, la templanza, la compasión, etc. Tener tan claros esos conceptos que se les pueda enseñar a los hombres. Es inútil, los hombres son malos por naturaleza. No, decía Sócrates, el hombre es malo porque no sabe. El enemigo de la corrupción, del vicio, de la holgazanería y la molicie, Sócrates se empeñó, enemigo de la corrupción, del vicio, de la holgazanería y la molicie, Sócrates se empeñó en demostrar a cuanto ateniense lo soportaba que podía ser mejor razonando su conducta, autocriticándose y pensando las cosas. A fuerza de razonar, Sócrates enseñó a la gente a reflexionar sobre su vida, encontrar mediante el diálogo crítico la verdad de cada uno y a vivir de acuerdo a esa verdad. El pensamiento justo es siempre inseparable de la acción. El método socrático recibe el nombre de dialéctico, como un arte de debatir mediante preguntas y respuestas y llegar así a la verdad o a lo más parecido a ella. Conócete a ti mismo.
decía la inscripción del templo de Delfos, y fue lo que Sócrates hizo y predicó toda su vida para concluir con esta otra frase: solo sé que no sé nada, que viene a ser la base filosófica del agnosticismo. Tras la derrota de Atenas a manos de Esparta, Sócrates, a quien relacionaban con Alcíbiades, vencedor de Atenas, fue juzgado y acusado de no honrar a los dioses que la ciudad honra, de proclamar a otros y de corromper la justicia y de corromper la juventud, y condenado a beber la cicuta. Sócrates no se defendió, por el contrario, dedicó su defensa a poner en ridículo a los jueces. En castigo, Dios os enviará a otros como yo. En cuanto a su idea de Dios, Sócrates dijo: cuanto existe con una finalidad útil debe ser el trabajo o efecto de una inteligencia, y no ahondó más. ¿Para qué? Creo que el hombre no necesita a Dios para portarse bien. Sócrates: la moral no tenía nada que ver con la religión, demostró Sócrates, ni con las leyes del Estado. La moral es asunto de cada quien y su conciencia. Por eso lo mataron. Durante las 3 generaciones posteriores a la muerte de Sócrates, Grecia decayó junto con su espíritu. Las ciudades guerrearon como locas entre ellas. Grecia fue invadida por Tebas y por Filipo de Macedonia, y el país perdió su influencia. Pero la filosofía no murió, nunca muere. Y Grecia en crisis y toda la cosa dio todavía 3 filósofos grandes. 3, a saber: Demócrito, Platón y Aristóteles. Demócrito. Demócrito, del 460 al 360 a.C., vivió en Abdera, Tracia, ciudad donde años antes Leucipo enseñó que la sustancia cósmica estaba compuesta por átomos. Demócrito profundizó en la doctrina esa y dijo que la sustancia cósmica está compuesta de átomos, es decir, de partículas indivisibles, indestructibles e infinitas, variables en forma y tamaño y en eterno movimiento. La variedad de formas atómicas corresponde a la variedad de cualidades materiales. Los átomos más finos, más ágiles y más suaves son los que constituyen la substancia de la mente. El origen del mundo para Demócrito está en la materia, en el vacío infinito, átomos separados en número infinito animados por un movimiento confuso, en el origen, molécula de Dalton. Serían atrapados por azar en un torbellino que no es causado por ningún principio inteligente y, al caer por accidente unos sobre otros, se produce la organización por conglomeración a partir de la separación. Lo del átomo indivisible le duró 24 siglos a don Demócrito. Y en 1836 el inglés Dalton preparó la primera tabla de pesos atómicos en apoyo a la tesis democritiana, o como se diga. Sócrates no dejó nada escrito, pero su discípulo Aristócles se encargó de conservar sus ideas en varios libros que firmó con otro nombre, Platón, que significa ancho de espaldas. Atleta olímpico, luchador, guerrero, hijo de terrateniente, Platón se hizo discípulo de Sócrates y a su muerte se marchó disgustado de Grecia y fue a parar a Egipto, donde estudió matemáticas y ciencias ocultas, es decir, esoterismo y magia. En el año 387 a.C. volvió a Atenas y estableció una escuela de filosofía en un jardín cercano a la ciudad que llamó la Academia. ¿Y qué diablos busca ese Platón? Respuestas. Utilizando el método socrático, Platón buscaba la respuesta a 4 interrogantes, 4 mismas que se habían hecho sus antecedentes preguntones. 1. ¿Dónde puede hallar el hombre la verdad?
2. ¿Cuál es el origen y la composición del universo? 3. ¿Cuál es la finalidad del hombre sobre la Tierra? 4. ¿Cuál es el origen de la creación del hombre? Estas fueron las respuestas que encontró don Platón. Solo la razón puede conducir al verdadero conocimiento. Mediante el análisis y la síntesis, la razón puede llevar al hombre a la verdad. Hay dos mundos, uno es invisible para nosotros, espiritual y perfecto en orden y en designio, y contiene los eternos modelos de las ideas, presidido por la idea máxima, es la idea del bien o Dios. El otro es una copia del modelo ideal, un mundo material en perpetuo cambio. 3. Tras haber creado los dioses menores, los ángeles y otros seres superiores, la suprema idea creó las almas humanas. Con el tiempo desearon tener cuerpo humano y apetitos y deseos pasionales, olvidándose de su origen divino. La finalidad del hombre sería recuperar su espíritu divino y reintegrarse a la idea máxima. Platón fue un iniciado, igual que Buda, Pitágoras, Jesús y otros genios del espíritu, y sus conocimientos hay que buscarlos en unas doctrinas secretas que impartían a sombra de las pirámides egipcias y en las cuevas de la India y Persia. El origen de sus conocimientos, hay que decirlo, fue la revelación de los misterios cósmicos que solo les llega a los iniciados por experiencias de tipo místico, por visiones de lo sobrenatural que logran dominando al cuerpo humano mediante la renunciación a los placeres, deseos sexuales y apetitos carnales, y al dinero, claro. ¿Platón era un santo o un loco de atar? Platón era un esotérico, un místico, y dentro de esas categorías la lógica humana, que todo lo juzga por las apariencias, considera a sus practicantes como locos o santos, como seres anormales que hay que crucificar o dejarlos hablando solos. ¿Cómo es la filosofía esotérica de Platón? Dificilísima de entender, de explicar y de aceptar por las mentes comunes y corrientes, como la del autor, por ejemplo. Platón señaló que los seres humanos tienen el conocimiento innato de lo que es la justicia, el amor, lo bonito, etc. Es decir, que desde que nacemos llevamos en el alma los prototipos de todas las formas correctas de conducta. ¿Cómo? Al decir de Platón, antes de tomar prestado el cuerpo para vivir en esta tierra, los hombres eran solo espíritus creados por la suprema inteligencia, Dios, ya conteniendo en ese espíritu las ideas, prototipos de todo. O sea, las cosas son solo reproducción mental de esos prototipos. Lo único real no son las cosas, sino esos prototipos. Las cosas se convierten en lo que son solo si forman parte del modelo, y por tanto las ideas son la realidad original. ¿Y esas ideas le llegaron al hombre de una vida anterior? Así es, según Platón y las viejísimas enseñanzas esotéricas, el hombre ya nace en este mundo con los prototipos dentro de su mente. Lo que hace es recordarlos y decidir qué hacer con esas ideas. Vamos a ver, entonces el ser humano recibe su educación en su preexistencia. Dice Platón, el alma es inmortal. El alma reencarna en nuevos cuerpos cuando estos mueren, pero sigue siendo la misma alma provista de ideas, prototipo, desde siempre. Cuando el alma recuerda esa educación o instrucción es que las cosas toman forma en su mente. Y al recordar que ya vio a Dios, trata de ser bueno, de volver a ver a Dios y no regresar al mundo, este de crímenes, injusticia y maldad. Platón lo cuenta así en sus diálogos. En el diálogo con Fedro cuenta con una bella alegoría cómo unas almas recorren la bóveda celeste y contemplan los prototipos de todo lo real. Zeus, el gran príncipe de los cielos, inicia la marcha conduciendo su carro al lado, ordena todo y se preocupa de todo. Lo sigue un ejército de dioses y demonios. Detrás de ellos van los que quieren y pueden seguirles, las almas de los que se llaman inmortales. Cuando han subido a lo más alto del Uranos, se elevan por encima de la bóveda celeste y se fijan sobre su convexidad.
y contemplan durante esta evolución lo que se halla fuera de esta bóveda que abraza el universo. El espíritu de cada una de esas almas que quiere captar en sí lo que es adecuado, ve en esa forma de ver cuando al ser ama y contempla la verdad, se alimenta de ella y la goza. Durante el recorrido contempla la justicia misma, la prudencia, el conocimiento y todo lo realmente existente, y se deleita en ello. Luego el alma regresa nuevamente al territorio que se encuentra al otro lado de la bóveda y emprende el viaje a casa. De modo que no todas las almas alcanzan a ver todo ni lo mismo. Claro, dice Platón. Hay almas que apenas pueden entrever las esencias y no pueden verlas todas, y otras que no ven nada y ven caer una a una las plumas de sus alas, y en su caída no les queda más alimento que las conjeturas. Según los prototipos de cada alma, según los prototipos que cada alma haya visto en esta, y según los prototipos que cada alma haya visto en esa vida, así será su vida en este mundo, ya como vil ser humano. El alma que ha visto lo mejor posible, el alma que ha visto lo mejor posible la verdad y las esencias será un hombre consagrado a la belleza, las musas y el amor. La que ocupa el segundo será un rey justo o guerrero poderoso. Y así por el estilo. Tercero, político, financiero, negociante. 4, atleta o médico. 5, adivino o iniciado. Sexto, artista o poeta. Séptimo, obrero o campesino. Octavo, político o demagogo. Noveno, un tirano. Décimo, un animal. Un décimo, un diputado priista. Así pues, el papel del hombre sobre la tierra, según Platón, es volver a ver la verdad y la belleza divinas para elevarse, renunciando a lo material y carnal, para tras su muerte ya no reencarnar en este mundo, ya no reencarnar en este perro mundo infernal, sino volver al cielo. Entonces no hay infierno. No, según las doctrinas esotéricas, el infierno es este planeta, y el cielo queda en otra galaxia o en otro planeta habitado por seres, almas, que los ojos humanos no pueden ver. ¿No es eso pura mitología? No, no es la clásica mitología griega de los 20.000 dioses, sino la llamada ciencia secreta o esoterismo que predicó luego Jesús, el Cristo, y falsificó la Iglesia Católica. Amén. ¿Y don Platón no se ocupó de asuntos más mundanos? Claro, Platón concluyó pensando que los hombres no eran iguales y por tanto la democracia no era posible. Cada quien debía ocupar el puesto que le correspondía según sus méritos y aptitudes. Su gobierno ideal era uno oligárquico y elitista con esclavos y todo. Y lo que pensaba de las mujeres no va a gustarles. En lo que se refiere a virtudes, las mujeres tienen menos que los hombres, siendo más taimadas y insidiosas que ellos, superficiales, fáciles de emocionar y amargar, supersticiosas, pusilánimes, falsas y caprichosas. Una maldición de Dios, dijo Platón, y que el hombre cobarde e injusto reencarnaba siempre como mujer. Una maldición de Dios, dijo Platón, y que el hombre cobarde e injusto reencarnaba siempre como mujer, caray. ¿De pura casualidad Platón no era homosexual? Sí, pero no ejercía su tesis sobre el amor físico. Sí, pero no ejercía. Su tesis sobre el amor físico era que solo debía usarse el sexo para procrear, que el estado ideal del hombre era el homosexualismo, sin ejercer el sexo, y que el amor estaba en la amistad entre los hombres y mujeres. De ahí aquello del amor platónico. Platón murió a los 80 años tras enseñar su filosofía a cientos de gentes. Uno de sus mejores discípulos lo fue el que la historia considera el más grande de los filósofos, Aristóteles, presente. Aristóteles. Contrario a su maestro Platón, Aristóteles no era noble, ni millonario, ni ateniense, sino provinciano, hijo de médico y clase mediero, y además mujeriego, contumado.
al estilo antiguo, con una mujer y varias concubinas. Y desde luego tampoco era un iniciado ni semidios. Para él la finalidad del ser humano en la tierra era convertirse en eso, en un ser humano perfecto, no en tratar de volver a ser ángel en el cielo. Conócete a ti mismo. El ser humano tiene como meta en este mundo el conocimiento de todo lo que lo rodea y de sí mismo. Al morir Platón, Aristóteles fue desplazado de la academia por los sobrinos del maestro y Aristóteles fue nombrado como preceptor del joven Alejandro, quien con el tiempo se convertiría en el mayor genio militar y político de su tiempo, Alejandro Magno. Cuando Alejandro subió al trono, Aristóteles regresó a Atenas, contaba 53 años, y fundó su escuela de filosofía en franca competencia con la academia platónica. Se llamó el Liceo. ¿El Liceo no era el Liceo? Y en cuanto a filosofía, ¿qué aportó Aristóteles? Casi nada. Aristóteles escribió el primer texto de lógica, considerándola como un medio de razonamiento más bien que como un modo de presentar opiniones para persuadir al prójimo. Para Aristóteles, la filosofía debía ser la demostración de la prueba, porque decía, una afirmación que no está probada no es verdadera. ¿Qué se estudiaba en el liceo? Más que las ideas, las cosas, ciencias naturales. O sea, más que las ideas, las cosas. O sea, ciencias naturales. Ahí revivió en torno suyo a un grupo de discípulos que discutían temas científicos mientras se paseaban de un lado a otro, contrario a la academia donde estaban sin moverse. Aristóteles fundó la primera escuela activa. La gente los llamó los paseantes, pero en griego los peripatéticos. Aristóteles y sus discípulos a Aristóteles y sus discípulos debe el mundo los primeros estudios serios de biología, botánica, zoología, mecánica, física, astronomía, medicina y otras disciplinas humanas. ¿No fue eso contrario a lo que enseñaba Platón? Totalmente. Platón apoyaba su filosofía en la revelación de las ideas, Aristóteles en la demostración por la lógica. Entonces, ¿se le volteó al maestro? Pues sí. Todavía en vida de Platón, el alumno Aristóteles cuestionó algunas de las afirmaciones del maestro diciendo: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Vamos a tratar de explicar las diferencias entre lo que dijo Platón y lo que dijo Aristóteles. Platón enseñó que las cosas son producto de las ideas. Para saber que un árbol es un árbol, el hombre debe tener la idea previa del árbol, o de una piedra o de una flor. ¿Y de dónde vienen esas ideas al hombre? De otro mundo donde vivió antes en calidad de alma sin cuerpo. Platón metió la pata al decir de Aristóteles, al pretender que el hombre solo veía en el otro mundo como alma las cosas buenas, los prototipos de bondad, belleza, amor, etc. Y las ideas de lo negativo, lo malo, también nos vienen del mismo Dios. Entonces, ¿en Dios hay maldad también? Aristóteles, con esos y otros razonamientos, no comparte la doctrina platónica de las ideas innatas ni del recuerdo de las almas de lo visto en el otro mundo. Entonces, pues las cosas son reales, existen, no son una creación de la mente, excepto, claro, las ideas abstractas. Es decir, para Platón las cosas no existen en sí, sino que son solo producto de las ideas. ¿Y qué opinaba don Aristóteles? Que Platón había confundido la gimnasia con la magnesia. En las cosas reales, usted, yo, la naturaleza, Aristóteles distingue tres elementos. Substancia, esencia y accidente. Substancia es el sujeto en sí, el sujeto de quien se dice algo. Por ejemplo, Pedro es un ser racional. Pedro, substancia, ser racional, esencia. La substancia es lo que existe, dice Aristóteles. Yo, Pedro, existo. Y la esencia es la cualidad de la substancia, la idea de lo que define la cosa real. La esencia son los elementos que califican a la substancia y lo que le sobra o le falta que no influye en su real sustancia, cordura, fealdad, etc. es lo accidental, ¿ok? Platón, sustancia, es un ser racional, esencia, gordo, chaparro, accidente. Lo que el hombre recuerda no es la substancia, sino la esencia de las cosas.
Es decir, la idea no produce las cosas, solo las define. Sustancia y esencia, dice Aristóteles, son en suma la materia y la forma de las cosas. Materia es de lo que está hecho y forma la forma que tiene la cosa. Arcilla en forma de jarrón. Forma es lo que le da sentido a un fin. Forma es lo que le da sentido, un fin a las cosas. Todas las cosas de la naturaleza, concluye el maestro, son materia a la que una causa inteligente ha dado una forma. Cada cosa es lo que es porque ha sido hecha inteligentemente. Platón era esotérico, Aristóteles exotérico, lo externo opuesto a lo secreto. Veamos, por ejemplo, lo que pensaba Aristóteles de la idea de Dios. La existencia de Dios es contingente. Contingente significa que la existencia de esa existencia no es necesaria. O sea, hay que admitir una existencia que no encuentre su fundamento en otra existencia, sino que sea por ella misma necesaria. Es decir, la existencia de Dios no necesita explicación. Dios es a Dios, hay que suponerlo, no tratar de demostrarlo. Sí, pero ¿cómo hay que suponerlo? ¿Cómo como un señor de carne y hueso, como una energía sin forma, como que para Aristóteles Dios es la causa primera de todo, no es materia, no es forma, no es movimiento. Porque la materia, la forma y el movimiento requieren de una existencia previa. La materia es lo que está por ser. La materia es lo que está por ser, a lo sumo lo que está siendo, pero Dios no está por ser ni está siendo, sino que es. Si Dios estuviese en movimiento necesitaría una explicación, y si tuviera forma sería entonces una existencia derivada de otra, una forma material en movimiento. Entonces, concluye Aristóteles, Dios es solo pensamiento. La actividad del Dios pensamiento es solo pensar. Al no ser movimiento, ni materia, ni forma, no puede sentir, lo que es una imperfección, ni desear, lo que es señal de que falta algo, y a Dios no le falta nada, ni querer, ni apetecer, ni emocionarse. ¿Y en qué puede pensar entonces Dios? Solo en sus propios pensamientos. Dios es el pensamiento del pensamiento. El pensamiento divino, la causa primera, es lo que le da ser y esencia a todas las cosas que existen, incluido el ser humano, y solo existen porque el pensamiento divino le ha dado por esencia a su pensamiento. Logos. El logos aristotélico. Logos en griego significa palabra, en latín se tradujo como verbo. In principio erat verbum, inicia San Juan su evangelio. Aristóteles lo maneja como razón. Aristóteles designa así a Dios, la razón cósmica que da orden e inteligibilidad al mundo. Y todos los seres tenemos un logos en nosotros, un pedacito de Dios, eso es el alma. Todo lo que es de la naturaleza se lleva en sí algo divino. Pero el Dios de Aristóteles no es el Dios creador que le dio existencia al mundo desde afuera según el sentido católico, sino la divinidad como finalidad última del impulso del mundo inmanente, idéntica al mundo. Dios es la esencia de las cosas de este mundo, no la substancia. Hay dos mundos, como decía Platón, no la substancia. No hay dos mundos, como decía Platón, ni hay división entre la idea y la cosa. A Dios no le interesa este mundo, pues Dios no tiene sentimientos. Para Aristóteles, Dios es el primer motor inmóvil. ¿Cómo? Todo inmóvil necesita un motor. ¿Cómo? Todo móvil necesita un motor. A es movido por B, este por C y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo tendría que ser? ¿Hasta cuándo? Tendría que ser hasta el infinito, pero esto es imposible. Es menester que la serie de motores termine alguna vez, que haya un motor que sea el primero. Este motor inmóvil que mueve sin ser movido es Dios, objeto del amor y el deseo. Por eso necesita ser acto puro, sin mezcla alguna de potencia y por tanto forma sin materia. Y una forma absoluta no se puede estar preocupando de nada. Después de Aristóteles, la filosofía cayó en un bache debido a la crisis moral a que la dominación romana llevó al mundo de aquel entonces, y de haber sido un amor a la ciencia, se convirtió en una forma de vivir que convirtió a los filósofos en mendigos, parecida a la crisis que vivimos por la dominación cultural del Imperio Yanqui.
Sí, a la muerte del maestro surgió la escuela de los cínicos, que en griego significa los perros, con, con perdón de López Portillo. El exponente más famoso de la escuela cínica fue Diógenes. Esta escuela funcionaba en la Plaza del Perro Ágil, de ahí el apodo de los atenienses, de ahí el apodo que los atenienses les dieron, los perros. ¿Y qué enseñaban los cínicos? La doctrina perruna era la renunciación a todo para alcanzar la felicidad. Cero placeres, cero necesidades, cero consumismo, cero honores, cero riquezas, cero gobierno, cero leyes. ¿La vagancia como ideal de vivir? No, no iba por ahí la cosa, aunque algunos así la interpretaron, dedicándose a la vil mendicidad. A ver, don Diógenes, explique la doctrina cínica. La doctrina cínica es bien escasa, es más bien la renuncia a toda teoría, el desdén por la verdad. El bien del hombre consiste simplemente en vivir en sociedad consigo mismo. El trabajo, el ejercicio, el comportamiento ascético como ermitaño es lo único deseable. Ser ciudadano del mundo, ser ciudadano del mundo, caramba. Otra extraña escuela filosófica griega fue la Cirenaica, por su fundador, don Aristipio de Cirene, que predicaba como bien supremo el placer. Ah, me convierto a la religión cirenaica, pero no iba por ahí la cirenaica. El problema consiste en que el placer no nos debe dominar, sino nosotros a él. El hombre tiene que ser dueño de sí, no debe, pues, apasionarse, sino disfrutar de la vida sin caer en las pasiones. ¿De qué placer hablan? No hay que confundir placer con felicidad. La felicidad, según los cínicos, está en la supresión de las necesidades, y entre estas los placeres materiales. Y para los cirenaicos, ¿qué sería el placer? Lo que es permanente, duradero, moderado y no arrebatador, es decir, la impresión agradable, contemplar la naturaleza, meditar, leer, crear, disfrutar la música, el teatro, la poesía, las artes. El placer apasionado, el que se produce por las bajas pasiones, se cambia fácilmente en algo desagradable. O sea, el hombre debe buscar el placer como ser racional, no como animal. Ahora tenemos ante nosotros el estoicismo, los estoicos, doctrina filosófica que abarcó el año 300 a.C., que abarcó del año 300 a.C. al siglo II después de Cristo, o sea, desde Zenón hasta el gran Séneca. Aquí también, igual que con los cínicos, se ha desvirtuado el significado del término. ¿De dónde viene la palabra estoico? Aquí también, y al igual que con los cínicos, se ha desvirtuado el significado del término. ¿De dónde viene la palabra estoico? Del griego stoa, que significa el pórtico, lugar de su reunión. Al igual que los cínicos, los estoicos consideran que el bien supremo del hombre es la felicidad. Pero, ¿qué clase de felicidad? No la felicidad por los sentidos, sino por el conocimiento. La virtud es el único bien y el hombre virtuoso es aquel que ha alcanzado la felicidad a través del conocimiento. El hombre virtuoso es el que consigue dominar sus pasiones y emociones, abandonando así el mundo externo y encontrándose a sí mismo. Más que estoicos deberíamos llamarnos apáticos, ausentes de sentimientos. ¿Y qué con Dios? Dios y el mundo aparecen identificados en el estoicismo. Dios es el rector del mundo, pero a su vez su substancia y el mundo es la substancia de Dios. La naturaleza está regida por un principio, la razón, que liga todas las cosas mediante una ley, el destino, aunque el hombre tiene cierta libertad, o sea, el libre albedrío. Así pues, el hombre sabio debe bastarse a sí mismo, aceptar su destino, obedeciendo la voluntad de Dios, soportando todo como una roca frente a todos los embates del mar y renunciando a no hacerlo. Sustine et abstine, soporta y renuncia. En las doctrinas estoicas, nótese ya una clara influencia hindú vía el yoga con la idea de la renunciación a los placeres materiales y el dominio del cuerpo. ¿Qué eran los escépticos? Pues eso, unos malditos escépticos. Anaxarco, Pirrón, Enesidemo, Timón Sexto Empírico y otros filósofos con nombres raros predican la duda, la desconfianza en las teorías que los anteceden. Ni afirmo ni niego, dudo. Como actitud vital está bien, pero como tesis filosófica se cae sola. Al afirmar la imposibilidad de conocer la verdad, ¿se está negando a sí misma como verdad o no?
Algunos textos de estas últimas filosofías. Epicureísmo. El fin epicureísmo es encaminar al hombre a la serenidad feliz conociendo la realidad. Para ello se trata de convencerlo de que la divinidad no debe dar miedo. La muerte no es mala. Es fácil hacer el bien. Es fácil soportar el dolor. Para el estoicismo, igual que para el epicureísmo, el conocimiento se inicia con los sentidos. Por esto mismo, la repetición de las sensaciones da lugar con la ayuda de la memoria a las anticipaciones. Los estoicos admiten la existencia de nociones comunes pertenecientes a todos los hombres, no porque sean innatas en la mente, sino porque todos los hombres las pueden lograr por la reflexión. El lenguaje es una contribución decisiva para su formación. Para los epicúreos, el único criterio de verdad es la sensación. Para los estoicos, en cambio, la sensación no basta, se necesita el asentimiento, catalepsia. Dicho de otra forma, el criterio último de la verdad para los estoicos es la evidencia. ¿Qué pasó? ¿Les metieron la tele? Toda la fuente del error está en la mente, en los pensamientos. Para corregir el error solo hay un camino, apelar a nuevas sensaciones. Todas esas doctrinas, el epicureísmo, el eclecticismo, escepticismo, pobres sustitutos de la sólida filosofía aristotélica, coincidieron con la época triste de la decadencia griega. De Roma ha llegado Cretinus. El imperio romano y su preponderante espíritu militar acabó con la filosofía e implantó como norma de vida el disfrute de los placeres sin control. Aparentemente, el espíritu había sido derrotado por el cuerpo. ¿Sería? Mm, Desde luego no es necesario ni correcto. Tome como cierto cuanto Platón, Pitágoras o demás filósofos griegos, con Aristóteles incluido, dijeron o escribieron. Todos ellos vivieron buscando la verdad, tratando de encontrarla. Somos producto del pensamiento divino, dijo Aristóteles. Somos parte de ese pensamiento, somos pensamientos. Ese es el privilegio del hombre sobre los otros seres, pensar. El acto humano por excelencia es pensar, imperfectamente, claro, pero con la idea de hacerlo bien, de usar ese pensamiento para el bien, no para el mal. En los primeros siglos del poderoso imperio romano, la vida espiritual e intelectual de la gente del Mediterráneo estuvo sujeta a múltiples corrientes filosóficas y religiosas. Supervivencias de los grandes filósofos griegos competían con místicos orientales y los otrora omnipotentes dioses eran ridiculizados por los poetas satíricos, y por otro lado una religión surgida de Persia con su dios Mitra como máximo exponente luchaba por quedarse con la clientela que la religión egipcia disputaba con una reina del cielo, mientras los desiertos palestinos llegaban noticias, mientras de los desiertos palestinos llegaban noticias de un Dios viejo como la humanidad, a quien los hebreos llamaban Jehová. En medio de todo ese caos de ideas y religiones nació una nueva doctrina que revolucionaría todo, el cristianismo. ¿Acaso Jesús fue un filósofo? Al igual que Pitágoras y Platón y Zaratustra y Buda, Jesús fue un iniciado. Su enseñanza filosófica la adquirió en Egipto, donde estuvo desde los 12 años de edad. Según algunos autores, también habría viajado a Persia, la India y hasta el Tíbet. Los evangelios no dicen nada de eso. Jesús, a quien la iglesia adoptó en exclusiva y le convirtió en materia prima de un supernegocio, no tuvo nunca la intención de fundar una religión en torno a sus prédicas. Jesús no tiene nada que ver con la iglesia. Entonces, a qué vino Jesús a este mundo? En primer lugar, Jesús no era el Hijo de Dios. Dios, ya lo vimos, ya lo vimos, no puede tener hijos porque no es una persona. Si Jesús se autollamaba Hijo de Dios es porque todo ser humano es hijo de Dios. Jesús, como todos los seres humanos, era la reencarnación de otro ser humano que se llamó Hermes Trimegisto, un filósofo egipcio. Sus milagros no fueron otra cosa que la práctica de la ciencia secreta que aprendió en Egipto y anexas. Es decir, ¿Jesús era un sabio o un filósofo?
Es decir, Jesús era un sabio o un filósofo que al practicar lo aprendido en Egipto y anexas, la magia y el arte de curar por la energía efectuaba curaciones milagrosas, pero solo para demostrar que todos usando correctamente el pensamiento, Dios es pensamiento, todos somos producto del pensamiento, podemos curar y curarnos. Tu fe te ha curado, vete en paz. ¿Cuál fue su filosofía? Heredero de las ideas griegas, Jesús predicó de hecho lo mismo de los antiguos filósofos griegos, la renunciación a los placeres carnales, la práctica del bien y con ello la posibilidad de encontrarse a sí mismo, de desarrollar el espíritu divino. Es decir, Jesús no desarrolló ninguna teoría filosófica sobre el origen del hombre o del mundo porque compartía las teorías griegas de origen esotérico que a su vez compartían los otros judíos en la Biblia y que San Pablo adaptó a los evangelios, of course. El papel de Jesús está en esa rama de la filosofía que es la moral, igual el comportamiento del hombre sobre esta tierra. Jesús no predicó una ley moral únicamente, Jesús la vivió y demostró así que el hombre podía elevarse por encima de otros seres, los animales, pues la gran enseñanza de Jesús, el Cristo, fue el amor, pero no el amor egoísta y posesivo ni el amor sexual, sino el amor universal extendido a todas las cosas y a todos los seres. El amor como contrario al odio, a la violencia, al asesinato y a la explotación del hombre por el hombre, la destrucción de la naturaleza, un amor que ya olvidaron los cristianos. Lo que yo he hecho, todos los hombres lo pueden hacer, y lo que yo soy, todos los hombres lo serán. Viví para enseñar las posibilidades del hombre. La verdad es la única cosa que no cambia. En el mundo solo hay dos cosas, la verdad y la falsedad. La verdad es que es lo que es y la falsedad es lo que parece ser. La verdad es algo que no tiene causa y sin embargo es la causa de todo. Yo no entiendo nada. Las leyes de la naturaleza son las leyes de la salud y el que vive de acuerdo a esas leyes nunca está enfermo. El pecado es la transgresión de esas leyes y el que peca está enfermo. Cuando los hombres hacen un dios de piedra, madera o pizarra, lo que hacen es una imagen de una sombra. Dios es espíritu. El hombre no puede hacer una imagen de lo infinito con sus propios medios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen y rogad por los que os persiguen y calumnian. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o al uno se llegará y al otro despreciará, o no podéis servir a Dios y a las riquezas. Todo hombre que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. El único demonio del que el hombre debe ser redimido es su ser inferior. Si el hombre desea encontrar a su enemigo, debe mirar dentro de él. Su nombre es el ser inferior. Pues debemos saber que el hombre no es una criatura de barro hecha para volverse fango de nuevo y desaparecer. Es parte del todo eterno. Nunca hubo un templo en que no existiera ni habrá un tiempo. Nunca hubo un tiempo en que no existiera ni habrá un tiempo en que deje de existir. Amaos los unos a los otros. Pero dirán ustedes, lo de Jesús no fue una filosofía sino una religión. Sí, pero no hay que confundir, por favor, religión con iglesia ni gimnasia con magnesia. ¿Qué es la religión? La relación del hombre con Dios. De acuerdo con la idea de que cada quien tenga de Dios, será así su práctica religiosa. Quien profesa las ideas católicas, quien profesa las ideas católicas practicará la religión católica. Si tiene la idea budista de lo que es Dios, será budista, etcétera. Y si no tiene ninguna idea de Dios, pues no tendrá religión. Una iglesia es una religión organizada, con ritos, usos, dogmas, etcétera, pero ni los dogmas, ni los ritos, ni las costumbres, ni los edificios, ni los ministros son la religión. Se puede ser religioso sin pertenecer a ninguna iglesia. Hasta el ateo es un religioso, pues al negar a Dios ya se está ocupando de él. No, no creo que sea así. Jesús pues no predicó una religión nueva ni trató de establecer una nueva iglesia. Lo nuevo en sus enseñanzas fue la moral. Jesús enseñó una nueva moral. Las mal llamadas iglesias cristianas se han quedado en el aspecto histórico del Evangelio, la enseñanza de Jesús en la exactitud de las citas, en la práctica de los ritos paganos transformados en cristianos, olvidando lo esencial, su esoterismo y su mensaje de amor. El rito y la doctrina han tomado de lugar la experiencia viviente.
Hemos querido terminar este primer libro de la filosofía con Jesús el Cristo porque la división más profunda de la historia de la filosofía la marca el cristianismo. A partir de a partir del cristianismo, la situación desde la que el hombre tiene que filosofar cambió radicalmente. Sin ser una escuela de filosofía, ninguna de las escuelas o sistemas que han surgido desde entonces ha podido ignorar la interpretación cristiana de la filosofía. Para atacarla o para apoyarla, la filosofía ha tenido que girar alrededor de esa interpretación cristiana. Lo que siguió a Jesús será tema de otro libro. Lo que siguió a Jesús será tema del otro libro. Que aquí sí. ¡Wow! Febrero del 85. Que aquí sigue, julio del 97. Prólogo a la segunda parte. La traducción del lenguaje filosófico a un lenguaje fácil de entender resulta divinamente difícil, y más si se pretende explicar la filosofía con humor y sencillez. Ya me imagino, es una tarea casi imposible. Por eso es que tardó tanto en aparecer el tomo 2 de Filosofía para principiantes. Por poco y se le seca el coco al autor. Y ustedes, lectores, tómenlo con filosofía. Capítulo primero, donde se ve cómo San Agustín se deja caer en el amor platónico, lo que significa que vamos a ver en las páginas que siguen el neoplatonismo. Por lo que recomendamos al lector una buena releída del tomo 1 para que le entre al 2 con buen conocimiento de causa y no lo agarre frío, ¿ok? Después del otro.